TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Así que van comprendiendo, aunque sea uno a uno. Hay que tener la paciencia de Cristo para eso, ¿no? Yo me alegro que tú hayas llegado, que a ti te alumbraron. Eso sí que a mí me alegra, que te alumbraron los ojos y tú ahora entiendes. Bien, entonces vamos al tema de esta noche. Bien, en el capítulo 6, vamos a leer el verso 19 para coger el corte que queremos hablar. En el verso 19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Estuvimos leyendo la semana pasada para que por dos cosas, el verso 18, tienen memoria para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ese término de alma, el apóstol lo usa varias veces en el Nuevo Testamento, pero es incorrecto. Él mismo nos enseña, yo no estoy criticando al apóstol Pablo, él mismo nos enseña que es incorrecto. Pero a veces, por ejemplo, el pecado fue quitado y a veces Pablo usa términos, si alguno ha pecado no es contra mí. Sí, pero no es porque primero se establece que Cristo muere y quita el pecado de la tierra en un día. El término alma, cuando usted lo lee, debe tener cuidado porque el apóstol a veces usa términos así, alma. Y la razón que él usa ese término es porque cuando un espíritu encarna en un cuerpo, él tiene experiencias almáticas, porque alma se refiere a la vida de un ser humano aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, antes de la cruz, el término alma, la Biblia está lleno de la palabra alma. Por ejemplo, Jesús en su experiencia terrenal dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Ahora, después que Él muere y resucita, el término alma desaparece. Porque entonces entra el nuevo término. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Quiero que lo vea bien claro. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. ¿Lo tienen todos, sí? Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán. ¿Qué fue hecho? Alma viviente. Ahora el postrer Adán, ¿qué es? Espíritu vivificante. Entonces ya nosotros no somos almas vivientes, nosotros somos espíritus vivificantes. Porque tal la semilla, tal lo que se siembra y tal la semilla, ¿no? La semilla da fruto por su género. Y él vino para que seamos a la imagen y semejanza de Él mismo. Por lo tanto, yo no lo puedo tratar a usted como un alma. Por ejemplo, los animales tienen alma. Todo lo que vive, todo lo que respira, todo lo que tiene vida, son almas. El hijo de perdición tiene alma. Ahora, solo los escogidos, el hijo de salvación, los vasos de honra, esos son espíritus vivificantes. Ahora,
la persona que se va a perder por ser vaso de ira o hijo de perdición o lobo, Jesucristo usó muchos términos, o impío. Por ejemplo, un impío, nosotros vivimos como impíos, pero no éramos impíos. Éramos justos con comportamiento de impío. O sea, éramos ovejas con comportamiento de lobo, pero no éramos lobos. Porque cuando escuchamos la voz del Señor, ahí comenzamos a comportarnos como ovejas. Aunque a veces se nos quedan ciertos rasguños que todavía damos, porque la carne está presente y a veces nos portamos un poquito lobil. Pero yo quería explicarte eso porque en el término, en los círculos cristianos de hoy, ellos piensan que tú eres tripartita. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Alma no es una identidad, es un resultado. Nosotros somos seres dualistas, tesoros en vasos de barro. Lo que sucede es que un tesoro que vive en un vaso de barro tiene experiencias almáticas. Y es necesario entender eso. Y lo explica ahí Corintio cuando dice: el primer Adán, almas vivientes; el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Y ahí mismo hay otros versos que dice verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Un alma viviente es animal. Pablo dice: el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu. Lo único que las versiones modernas dicen el hombre natural, para no insultar al hombre, dicen el hombre natural, pero en sí la versión antigua dice el hombre animal, porque un hombre que no llega a su posición espiritual es como si fuera un animal. Él come, bebe, duerme, se levanta, come, como lo hacen los mismos animales, al no entender su posición como un ser espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Por eso los seres espirituales no nos podemos identificar por pedazos de tierra. Yo soy puertorriqueño, no te equivoques. Y gran cosa, te estás identificando con un pedazo de tierra, con una montañita. Yo soy colombiano, te estás identificando con tierra. En sí, tu carne es de ahí, nació ahí, pero en sí tú eres más que eso. Tu ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Tú eres un ser espiritual. Y si eres un ser espiritual, no puedes tener más orgullo de lo terrenal que lo espiritual. Por eso es que no nos conocemos según la carne. Porque en sí nosotros no somos carne, nosotros somos espíritu. Amén. Amén. Entonces, lo primero es lo animal, dice verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, que fue que, alma ¿qué? Viviente, traeremos también la imagen del celestial. Entonces nosotros somos seres celestiales, somos seres espirituales. Entonces, el apóstol cuando habla y menciona la palabra alma, lo utilizaba por la condición de aquella gente. Si el apóstol llega a estar hablando conmigo, él no pierde el tiempo en hablarme de alma. Él me hubiera dicho: José Luis, la palabra que yo predico penetra a tu hombre interior. Y tu hombre interior va a dominar el exterior. No me hubiera dicho alma. Pero como Pablo hablaba con gente carnal, gente, bueno, que todos lo abandonaron, gente que es muy religiosa. Entonces cada vez que él hablaba lo malentendían y lo malentendían y lo malentendían y lo malentendían. Porque su conocimiento no era lo normal para aquellos días. Igual que nosotros, el conocimiento que nosotros damos no es normal, es sobrenatural.
Si yo digo, si tú pecas te pierdes, eso es natural. Pero si yo digo, si tú pecas sigues en pie, eso es sobrenatural. Si soy infiel, Él permanece fiel, eso es sobrenatural. Porque lo normal es que si Él es infiel, Él te sea infiel, pero Él no funciona así. Entonces nosotros no nos podemos tratar como almas, pero Pablo lo utiliza por la condición de aquellas congregaciones. Por ejemplo, esta comunidad a los hebreos que hemos hablado tanto, vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 a verso 12. Cuando lo tengan todo, le dicen a Papá Dios, Abba Padre. ¿Lo tiene? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, aquí dice hasta partir el alma y el espíritu. Pero en sí ya hemos establecido que alma era antes de la cruz. Y después de la cruz somos espíritus vivificantes juntamente con Él. Por eso es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si Él es espíritu vivificante, ¿qué yo soy? Porque si me identifico con alma, me estoy identificando con el terrenal, con el primer hombre Adán. Pero nosotros nos identificamos con el segundo hombre, que es el postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Y cuál es el espiritual? Tales también los espirituales. Lo que trata de decir aquí es que la palabra de Dios va a sacar las intenciones que tu carne coloca en tu espíritu. Las intenciones, las maquinaciones que tú con tu mente natural formas, la palabra te la va a cortar y te la va a sacar y te va a decir, no es esto lo que tú estás pensando. Y tú mismo, si eres honesto, tú dices, en verdad yo estaba pensando mal. En verdad yo estaba planificando mal. En verdad yo estaba haciendo esto con malos propósitos. Y me doy cuenta. Y me llevo cautivo este pensamiento. Y no lo voy a hacer. Estoy equivocado. Porque la palabra penetra y parte lo almático del espíritu. Y tú notas la intención del corazón. Porque la palabra es viva y es eficaz. No es una palabra muerta, no es una letra, no es los mandamientos como los mandamientos anteriores antes de la cruz, que aquella letra mataba, no tenía vida. Por eso nadie pudo cumplir la ley, porque era letra y daba muerte. Pero esta no, esta es vida, viva y eficaz. O sea, que logra, el que se le meta, el que la logre colocar en el oído. Atiéndeme bien, es bien necesario esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien es alumbrado, el que lo alumbra es Dios mismo. Nosotros somos instrumentos para alumbrar, damos la palabra para alumbrar, pero el que lo alumbra es Dios mismo y Dios se hace cargo de esa persona. Y entonces esa persona eventualmente por haber recibido este conocimiento, el que lleva fruto en él no es él, es el mismo que le dio el conocimiento. Por eso es que Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, pero no es el fruto tuyo que da amor. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es paciencia, es benignidad, pero es el fruto del Espíritu por haber sido alumbrado con esta palabra. Por eso nuestro deber es predicar y alumbrar. Y luego dejamos a la persona en las manos del que lo alumbró. Y él ahí comienza a cabalgar, ¿no? Y empieza y pasa un año y de momento se desanima y de momento coge ánimo y de momento va por aquí y de momento dice no voy más a la iglesia, pero de momento dice no, ¿por qué no voy ahí?
y empiezan las intenciones a salir y la palabra lo coge, pero vete muchacho, no seas mal agradecido, mira, y entonces de momento un día aparece, apóstol, esta vez sí que no hay quien me pare. Por eso nosotros no maltratamos al que se va o deja de venir. Usted no ve que nosotros somos personas que por tener diferentes backgrounds, trasfondos familiares, educacionales, reaccionamos a la verdad en diferentes tiempos. Entonces este avanzó más y este menos, pero ambos están en el asunto, ambos están en el bote. Lo que pasa es que uno está remando y el otro está aprovechándose del que rema, pero está en el asunto. Está en el barquito aunque sea. Sí. Entonces la palabra es firme ancla de tus emociones, de lo que es emocional en ti. Porque aunque tú eres un tesoro en un vaso de barro, las experiencias de la vida te van a azotar y te van a ministrar. Te ministran en la mañana cuando te levantas, te ministran en tus experiencias, en tus finanzas, en tus cosas. Y de momento ahí es donde viene la madurez. Ahí es donde viene la madurez. Sí, la madurez estriba en que tú te conoces bien. Por ejemplo, Pablo dice, conocedor de sí mismo, dueño de sí mismo. Porque cuando tú creces en la gracia, que toma años, conocerla puede tomar varias semanas. Porque tú eres inteligente y lo lees y mira, esto es así. Y te dan un examen en un papelito y lo llenas y sacas 100. El problema es cuando vas al campo de práctica. Ahí es donde está la cosa, ¿no? Entonces ahí tú tienes que luchar contigo mismo porque tu carne está programada para atacarte. Tu carne es muy fiel y está programada para hacerte el día malo, traerte mentiras y cosas. Es verdad que son cosas temporeras, pero te las trae. Vienen, no son tuyas, ese no eres tú. Eso vino a tu mente a través de una mala amistad, a través de una mala experiencia, a través de una situación. Tú estabas tranquilo, como la canción, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo y ahora estoy envuelto en este problema, ¿lo ves? Y entonces, pero te llegó y ahí tú tienes que tratar con esa situación y defenderte y buscar hasta que el ancla, ¿ves? Tú eres un alma anclada. Malo que no tengas ancla. ¿Tú sabes lo que le sucede a un barco sin ancla? Que está a la deriva. Y hay mucha gente sin ancla. Que si el gobierno del cielo pone una ley que el que no tenga ancla lo meten preso, tú no ves que ellos no conocen la palabra de gracia, no la conocen. La mezclan. Y al mezclarla ya no es gracia. Yo puse una notita ahí, una alma sin ancla es un barco a la deriva. Y por eso yo hablé de la semana pasada de creyentes de posición y no de condición. Porque las condiciones cambian, es como el tiempo, que mañana está soleado y el otro día está frío y el otro día llueve. Y eso es, así que están los creyentes de hoy. Mientras la cosa va bien, oye, gloria a Dios, qué bien, pero le cambia el tiempo y hay algo malo aquí, hay demonios, algo está pasando. Pero un creyente de posición que está bien anclado, lo mismo le es el día que la noche, porque él está anclado, está en posición y conoce bien que es un tesoro en un vaso de barro, pero que por unirlo con carne, como estamos todavía en la carne, pues las emociones, el alma juega, todavía se asoma. Soy alma. No, usted no es alma, usted es espíritu vivificante. Entonces tienes que defenderte. Mira donde Pablo también lo usa. Primera carta a Tesalónica, capítulo 5, que es el que los psicólogos cristianos utilizan para decir que
que hay que sanarte el alma. Esta quiero que la veas detenidamente porque esta la utilizan mucho cuando nosotros hablamos de espíritu y carne. Ellos dicen, sí, pero el apóstol Pablo, el que ellos dicen, el apóstol Pablo, entonces utilizan eso contra nosotros para contrarrestar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pero vas a notar unos detalles ahí bien importantes que ellos no lo mencionan. Dice, y el mismo Dios de paz. Ahí estamos todos, ¿sí? 5:23, primera carta a Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y fíjate que ya nosotros somos santos en posición. Está hablando de la experiencia carnal. Cosas que todavía arrastramos, que debemos. Es como el amor. Nosotros ya el amor fue derramado, pero tenemos que activarlo. Nosotros somos gente santa que estamos llamados a vivir en esa santidad. Dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo dejan ahí, mira el otro verso. Fiel es el que os llama, el cual también que Él es el que hace eso, tú no puedes hacer eso. ¿Quién lo hace? Él mismo lo hace. Él lo hace ¿con qué? Con el conocimiento de la palabra que poco a poco te va llevando. Es como los corintianos. Fíjate lo honesto que fue Pablo con ellos en el primer capítulo de primera carta a los Corintios. Vamos allá rapidito para que vean a Pablo cómo habla en estos términos. Capítulo 1, verso 2. ¿Lo tienen todos? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a hacer ¿qué? Primero le descubre su posición, luego les describe una condición. A los santificados que están llamados a practicar lo que son. A los santificados llamados a hacer ¿qué? Santos, porque ellos no querían. Ellos querían tener actos sexuales en los servicios de la iglesia. Eso no, es una iglesia bien carnalita. Y le servían a dioses. Y entonces tenían unos problemas bien serios. Entonces Pablo, pero fíjate qué inteligente es Pablo. Pablo primero le presenta su posición. Le dice, mire, yo voy a hablar con ustedes porque ustedes son unos santificados. Uy, este apóstol sabe quiénes somos nosotros. Pero después viene con la varita y le dice, llamados a poner en práctica lo que son. ¿Viste? Pero Pablo primero comienza por la posición, luego le habla de una condición. Por eso yo le dije que usted tiene que ser un cristiano de posición y no de condición. Por ejemplo, cuando usted se monta en un avión, usted es un pasajero. Usted es un pasajero, vaya en primera clase o vaya en la clase de turista, usted es un pasajero. Esa no es su posición o su posesión. Usted está ahí como pasajero. Pues asimismo, su posición es que usted es un santo. Y su posición es que usted está firme, que está anclado. Pero pasajeramente pasan situaciones por tu vida. Como tú eres pasajero por 3 horas en un avión, así viene una depresión y se te mete por 3 horas. Pero tú te vas a bajar de ese avión, o sea, de esa depresión tú te vas a bajar. Y te vas a bajar del momento actual que estás pasando. Tú te vas a bajar. Porque tú eres un santificado. Y tú eres una persona que crees en tu posición.
Porque hay dos cosas inmutables en las cuales que Dios mienta. Dios ha hecho una obra grande en tu vida. Él te rescató, Él te santificó, Él te limpió, te justificó, te lavó, te sentó en lugares celestiales, te libró de la potestad del diablo, te colocó muerto al pecado y a la condenación. Tú eres un fenómeno, tú eres una cosa espectacular de otro mundo. O como dijo Carlos Juliá, fantástico. Una fantasía, algo grande tú eres. Pero esa es tu posición. La condición revela otras cosas. Y por eso nuestras enseñanzas van así explicadas. Usted no ha visto esos predicadores iglesias que no te dan un versículo bíblico. O te dan uno para comenzar. Y el agua se subió. Y ahí dice, hermano, cuando el agua se sube y cuando el agua baja. Y mire, tenga cuidado porque el agua significa pruebas en la Biblia. Y entonces hay muchas aguas y hay muchos ríos y hay tormenta y por ahí te forman una y te están 2 horas hablando. Y entonces pues tú eres un cristiano que está ahí inspirado por un pensamiento y detrás del predicador, ¿a dónde él va a llegar con el agua? Que no se vaya a ahogar. Pero eso se caracteriza mucho los predicadores de hoy. Que usted ve que comienzan con un verso bíblico. Busquemos el verso tal de Mascual de por allá en la escritura, en el viejo pacto, por allá metido para sacar comida para el nuevo pacto. Cuando eso es un pacto con defecto. Y usted tiene que estar alerta cuando alguien le vaya a predicar así. No, aquí me van a tratar con condición. Yo necesito una iglesia que me enseñen, que yo quede establecido en algo que me ayude, que yo pueda depender de eso. Entonces llegamos a la conclusión que nosotros somos espíritu y carne, no espíritu, carne y alma. Alma es un catalítico, es una manifestación de ese compuesto por tú haber sido traído a experimentar la vida del ser humano. Fíjate, el hijo de perdición, me llama la atención que el apóstol Pablo dice que el impío cuando muere no hay más memoria de él. No hay memoria de él. Él es como una cuenta bancaria sin fondo. Él aquí en esta tierra no tiene account number. No tiene cédula de identidad ni seguro social. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. El escogido no. El escogido, su nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Él es una persona especial, es un vaso de honra que Dios lo estaba buscando con esta palabra para activarle el conocimiento. Y me gusta mucho como dice Proverbios 10:7 cuando habla de estas personas. Proverbios queda después de los Salmos. Abra la Biblia en la misma mitad si eso se lo hace más fácil. Y después de los Salmos, que hay 150 salmos, así que pase por ahí corriendito y llega a Proverbios capítulo 10. Los proverbios de Salomón. Capítulo 10, verso 7. Mira lo que dice del impío y del justo. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hasta el nombre se le pudre. No hay archivo. Tú lo buscas y dices, oye, ¿qué sucedió con este individuo? ¿No? Si ese se murió como un perro. La Biblia registra que cuando una persona no es escogida y muere, la gente piensa que van a un eterno fuego allá en las ánimas donde hay que interceder por ellos. Eso no hay Biblia para eso. Pablo, el apóstol, dice que son vasos de ira preparados para destrucción.
Estos hombres cuando mueren, se mueren como el perro de la esquina, que aunque el dueño lo llora, sigue siendo perro. Es un alma viviente que muere y toda su vida terminó ahí. De él no hay más memoria, hasta su nombre se borra. No hay memoria del impío. Y como dije, impío es una posición, no una condición. Nosotros tuvimos condición de impío, nos portamos como impíos en una ocasión, pero luego cuando la luz se reveló, dejamos de vivir impíamente y ahora vivimos piadosamente. Porque no somos impíos, somos justos. Aún antes de saber que fuimos justos, ya éramos. Esta palabra revela, saca tu identidad a la luz.